Queridos amigos, bienvenidos. Nos alegra saludarles. Estamos contentos de comenzar esta nueva serie de estudios acerca de la santa ley de Dios. Vamos a explorar a través de la palabra del Señor todo lo que nuestro Dios nos dice acerca de su santa ley, los 10 mandamientos. La Biblia habla ampliamente acerca de este tema y vemos reflejada en la vida de nuestro Señor Jesucristo el valor y la importancia que le dio a estos preceptos divinos. Para nuestro Dios, para el Santo Espíritu, es un tema de suma importancia para que nosotros podamos comprender plenamente la importancia de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Sin duda son decretos para nuestra felicidad. Las leyes, todas las leyes, son fundamentales en la vida moral y espiritual de los seres humanos. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, son la única fuente autorizada para poder hablarnos acerca de la poderosa influencia de la santa ley de Dios. Los 10 mandamientos. Las leyes que se han descubierto en la naturaleza y explicadas por la biología y cuya obediencia es esencial para nuestro bienestar físico, no son creadas por los seres humanos. Son leyes naturales que se encuentran dentro de la naturaleza y que llevan un orden establecido. Ni tampoco estas leyes pueden ser interpretadas en forma caprichosa por los seres humanos. La biología es la ciencia natural que estudia todo lo relacionado con la vida, leyes, lo orgánico y los procesos biológicos de los seres vivos. Queridos amigos, las leyes están destinadas a regir la vida moral y espiritual de todos los seres humanos y no pueden ser creadas ni tampoco interpretadas en forma descuidada por filósofos o teólogos. A todos aquellos que nos acercamos al estudio bíblico, a investigar lo que dice la palabra de Dios, nos corresponde descubrir las leyes de nuestro amado Dios y respetarlas al mismo tiempo. Su obediencia, el someter nuestra vida a esas leyes divinas, a esos decretos de nuestro amado Dios, es el secreto de la vida verdadera y abundante. La santa ley de Dios ha sido revelada por nuestro Dios para nuestra felicidad. Él, nuestro Padre, es la fuente y el supremo autor de la vida y el bien. Fue nuestro Dios quien promulgó su divina ley a su propio pueblo. La palabra de nuestro amado Dios nos dice en el libro de Deuteronomios, el capítulo 4, versículo 12 y el versículo 13, lo siguiente. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Nosotros sabemos plenamente cómo nuestro Dios dio estos decretos divinos para la felicidad de los seres humanos y en forma muy especial para su pueblo. Queridos amigos, la Biblia nos habla acerca de la naturaleza de esta ley divina. Romanos capítulo 7, versículo 12 y el versículo 14 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol San Pablo. Aquí hace una diferencia. La ley es espiritual, pero nosotros, los seres humanos, somos carnales o pecaminosos, dice el apóstol San Pablo. Hay una gran diferencia. La ley es santa, la ley es espiritual, la ley es justa, la ley es perfecta. Queridos amigos, en sus comentarios del 6º y 7º mandamiento, en San Mateo capítulo 5, versículo 21 al 28, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Queridos amigos, aquí nuestro Señor Jesucristo demostró la naturaleza espiritual de la ley de nuestro amado Dios al declarar que no se refiere meramente a las acciones externas, sino también a los pensamientos. La ley de Dios tiene que ver con las intenciones de nuestros corazones. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos amigos, el mandamiento número 10 de los 10 mandamientos prohíbe la codicia o todo deseo ilícito. Romanos capítulo 7, versículo 7, el apóstol San Pablo dice lo siguiente: ¿qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Queridos amigos, la obediencia de la ley de nuestro amado Dios, por lo tanto, no requiere un sometimiento externo o de apariencia, sino un genuino servicio que surja de lo más profundo de nuestros corazones. Es impresionante lo que el apóstol San Pablo nos dice. La ley nos permite identificar el pecado. El apóstol dice, yo no hubiera conocido la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Queridos amigos, este servicio que surge del corazón puede ofrecerlo solamente una persona que ha sido regenerada o transformada por el poder de nuestro amado Dios. En Salmos capítulo 19, versículo 7, la palabra de Dios dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En el manual maestro de la escuela dominical de Augsburgo dice lo siguiente: ¿hay tal cosa como una ley perfecta? Toda cosa que procede de nuestro amado Dios es perfecto. La ley de la cual estamos hablando vino de Dios, pero se ha pervertido en nuestras manos. Nosotros le quitamos y tratamos de añadir a la ley, y de esa manera llega a ser menos perfecta. En un sentido verdaderamente real, la ley de Dios es la manifestación de la naturaleza del Señor. No podría ser menos perfecta que ella. Qué tremendo significado tiene este comentario. La ley de nuestro amado Dios es el reflejo del carácter de nuestro amado Dios. Como Dios es eterno, su ley es eterna. Como Dios es santo, su ley es santa. Como Dios es justo, su ley también es justa. Queridos amigos, la Biblia nos dice cuán abarcante son los 10 mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Queridos amigos, la esencia de nuestra verdadera espiritualidad está en primer lugar en adorar a nuestro amado Dios y en segundo lugar en obedecer todos sus mandamientos, su ley, sus decretos divinos, los 10 mandamientos. Es lo que nos dice la palabra del Señor aquí, porque el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, la obediencia a la palabra de nuestro amado Dios. Carlos Spurgeon, un famoso predicador, dijo lo siguiente: ningún legislador humano podría haber publicado una ley como la que encontramos en el Decálogo. Es una ley perfecta, porque todas las buenas leyes humanas pueden hallarse en ese breve síntesis, en ese resumen de todo lo que es bueno y excelente en la relación con Dios o entre hombre y hombre. Es una ley perfecta, dice Carlos Spurgeon. Es una ley que ha salido de la mano de nuestro Dios. Una ley perfecta como nuestro Dios es perfecto. La Biblia nos explica cuál es el principio esencial que encontramos en la ley de nuestro amado Dios. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O el cumplimiento de la ley es por medio del amor. Queridos amigos, el resumen de la ley de nuestro amado Dios es su perfecto amor. El amor que Dios nos profesa y el amor que nosotros le manifestamos a nuestro Padre eterno. En San Mateo capítulo 22, versículo 37 al 42, Jesús dijo lo siguiente: Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Es impresionante saber, queridos amigos, que los 10 mandamientos está dividido en 2 partes, en 2 secciones, tal como fueron dados por nuestro Dios a Moisés en 2 tablas de piedras. 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor hacia nuestro amado Dios y 6 mandamientos tienen que ver con nuestro amor hacia nuestros semejantes. Queridos amigos, si amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, vamos a guardar los primeros 4 mandamientos. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a guardar los otros 6 mandamientos. Eso es lo que nos presenta la palabra de nuestro amado Dios. De esa forma Dios nos ha dado estas leyes divinas. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de la ley de nuestro amado Dios. Según Santiago capítulo 2, versículos 10 al 11, ¿cuántos mandamientos hay que desobedecer para ser transgresores de la ley de Dios? Santiago capítulo 2, versículos 10 al 11 dice: porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley de Dios. Queridos amigos, Santiago nos enseña que no podemos solamente guardar 8 o 9 mandamientos y hacer a un lado uno o varios. Aquí el consejo de Santiago es que nosotros debemos de obedecer todos los 10 mandamientos, la ley de nuestro amado Dios, tal como nuestro Padre nos la ha dado a cada uno de nosotros. Dwight L. Moody, en su libro Pesado y hallado falto, escribió lo siguiente: los 10 mandamientos no son 10 leyes diferentes, son una sola ley. Si yo soy sostenido en el aire por una cadena de 10 eslabones, dijo él, y rompo uno de ellos, caigo tan ciertamente como si rompiera los 10. Si se me prohíbe salir de un lugar cerrado,
No hace ninguna diferencia cuál sea el sitio por donde yo salga. No hace ninguna diferencia. G. Campbell Morgan escribió lo siguiente: las 10 palabras del Sinaí no fueron 10 mandamientos separados, sino 10 facetas de la única ley de Dios. Juan Wesley, en El carácter de un metodista, escribió lo siguiente: al amar él, hablando del metodista, a Dios, guarda sus mandamientos, no solo uno o la mayoría de ellos, sino todos, desde el menor hasta el mayor. No está satisfecho con guardar toda la ley y ofender en un punto, sino que tiene en todos los puntos una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es impresionante el comentario de estos escritores bíblicos de tremenda influencia, de tremendo renombre, de diferentes denominaciones. Estaban de acuerdo en que la ley de Dios debe de ser observada completamente. Los 10 mandamientos, tal como lo presenta Santiago en su epístola. Los 10 mandamientos deben de ser obedecidos por cada uno de los que decimos ser seguidores de nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos amigos, en cierta ocasión el Señor Jesús censuró fuertemente a los fariseos. Y esa censura también se aplica a nosotros actualmente. En San Mateo capítulo 15, versículo 3 al versículo 6, respondió él y le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y citó Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Citó Éxodo capítulo 21, versículo 17. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es tremenda la enseñanza que nos presenta la palabra de Dios aquí, que son las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Poner nuestras costumbres o nuestras tradiciones o nuestros hábitos por sobre la ley de nuestro amado Dios no es correcto. La palabra de nuestro amado Dios debe ser reconocido plenamente como la única regla que nosotros debemos de practicar y obedecer, porque han sido dadas por nuestro amado Dios. Jesús mencionó, queridos amigos, que en vano era el culto de aquellos que no obedecen a la palabra de nuestro amado Dios, como fue el caso de los fariseos. San Mateo capítulo 15, versículo 9 dice: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y San Juan capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Según este texto, queridos amigos, nadie puede conocer a Dios si no guarda los mandamientos. Por eso, tenemos una urgente necesidad de obedecer los mandamientos de nuestro amado Dios. Jesús es nuestro más perfecto ejemplo de la obediencia a los mandamientos de Dios. Jesús los obedeció. Jesús sometió su vida conforme a estos preceptos divinos. Salmos capítulo 40, versículo 7 y el versículo 8, dice lo siguiente la palabra del Señor: entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Aunque estas fueron palabras del salmista, fueron palabras que iba a transmitir el Mesías. Y en este caso, nuestro amado Señor Jesucristo, que vivió conforme a estos principios divinos. Hay un solo tipo de persona que recibirá el gozo de entrar en las mansiones celestiales en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos amigos, la Biblia nos dice cómo serán estimados los seres humanos en relación con los mandamientos de nuestro amado Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 19, la palabra de Dios dice: por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Aquí la palabra del Señor nos presenta la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y no solamente de la observancia personal, individual, sino el enseñarlos a otros. El enseñarles a otros la importancia de obedecer todos los mandamientos de Dios. Nuestro testimonio debe de hablar claramente de que nosotros reconocemos el valor y la importancia de los mandamientos de nuestro amado Dios. Queridos amigos, los 10 mandamientos constituyen un resumen de los deberes que Dios requiere de todos los seres humanos. Estos mandamientos son el fundamento en el cual se apoya la vida ética de la humanidad. Son tan obligatorios para los cristianos hoy en día como lo era para el pueblo hebreo en el pasado cuando ellos los recibieron por primera vez. Ahora, si ellos fueron ordenados por nuestro amado Dios para obedecer sus 10 mandamientos, Dios no ha cambiado y su ley no ha cambiado. Nosotros también recibimos la orden de parte de nuestro amado Dios en obedecer plenamente sus leyes, sus decretos divinos, sus 10 mandamientos, la ley de nuestro amado Dios. Ahora, queridos amigos, ¿cómo nosotros podemos llegar a obedecer los mandamientos de nuestro amado Dios? No es por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda y la bendición de alguien más para que nosotros podamos ser obedientes a estos principios divinos. La Biblia señala que la mente pecaminosa y rebelde es enemiga de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una vida de pecado, una persona que esté en pecado, en rebeldía en contra de nuestro amado Dios, nunca podrá someter su vida a estos principios divinos. La palabra de Dios dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso, para la gente que no es cristiana, le es locura pensar en la obediencia de los 10 mandamientos. Pero aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios, vemos en la obediencia de los 10 principios divinos un deleite, una satisfacción. La Biblia nos enseña que es imposible guardar la ley de nuestro amado Dios estando sin el poder del Espíritu Santo. Es Él el que nos da la fuerza. Es Él el que nos da la ayuda que nosotros necesitamos para ser obedientes a los mandamientos de nuestro amado Dios. Por eso en San Juan capítulo 15 versículo 5 el Señor Jesús dijo muy claramente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Antes de ser obedientes a los mandamientos de Dios, debemos de someter nuestra vida a la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos de permitir la bendición y la presencia del Santo Espíritu en nuestra vida. Si somos espirituales, vamos a sentir deleite en obedecer los mandamientos de nuestro amado Dios. Así que surge una pregunta: ¿podemos guardar la ley de nuestro amado Dios? ¿Sí o no? La palabra de Dios nos ha dicho claramente que sí podemos, con la bendición del Santo Espíritu, y si nosotros amamos a nuestro amado Señor Jesucristo, si hemos sido transformados por su poder y por su gracia. Romanos capítulo 8 versículo 3 y el versículo 4 nos dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos da la fuerza. El Espíritu Santo nos bendice para encontrar placer en la obediencia de la ley de nuestro amado Dios. Queridos amigos, una persona que ha sido renovada por el poder de nuestro amado Dios se deleita en guardar sus 10 mandamientos. Primera de San Juan capítulo 5 versículo 3 dice: porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice San Juan. No son difíciles. Sus mandamientos son posibles de ser obedecidos, de ser guardados por aquellos que hemos sido transformados por el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que hay bendiciones especiales cuando hay una obediencia voluntaria hacia la ley de nuestro amado Dios. Vamos a ver a través de la palabra de Dios cuáles son esas bendiciones. ¿Cuáles son estas bendiciones que se reciben cuando nosotros guardamos estos preceptos divinos, los 10 mandamientos? Salmo 19:11, la palabra de Dios dice: además, por medio de ellos tu siervo es instruido. En guardarlos hay grande galardón, dice la palabra del Señor. No solamente recibimos grande galardón, sino que hemos sido instruidos, hemos sido enseñados a través de la palabra de nuestro amado Dios, a través de estos preceptos divinos. Los 10 mandamientos son un maestro que nos enseñan para vivir vidas correctas delante de Dios y delante de nuestros prójimos. Guardar los mandamientos le hubiera asegurado la obediencia al pueblo de Israel. Isaías capítulo 48 versículo 18 dice: si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Los 10 mandamientos traen paz a nuestros corazones, a nuestra vida. La paz como un río, dice la palabra del Señor, y tu justicia como las ondas de la mar. Queridos amigos, hay muchas bendiciones que reciben los que guardan los mandamientos de nuestro amado Dios. Salmo 111 versículo 10 dice: buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos, su alabanza dura para siempre. Aquí el salmista nos habla de la eternidad, de la experiencia de la vida eterna, de ese regalo maravilloso que Dios nos va a dar a través de nuestro amado Señor Jesucristo, la vida eterna. Nuestra alabanza será para siempre en el reino de nuestro amado Dios. Entraremos por los portales eternos de la gran ciudad de nuestro amado Dios como vencedores, como triunfadores, pero también como obedientes a su santa y bendita palabra. Hay una maravillosa promesa, queridos amigos, para los que tienen buena voluntad en obedecer la ley de nuestro amado Dios. Isaías capítulo 1 versículo 19 dice: si queréis obedecer, comeréis el bien de la tierra. Aquí nos habla de las bendiciones de nuestro amado Dios, de los buenos frutos de nuestros esfuerzos, de las bendiciones diarias que reciben los hijos de Dios que obedecen su santa y divina palabra, que obedecen estos preceptos divinos. Que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor nos ayude, que al estudiar acerca de la santa ley de Dios podamos obedecer estos 10 principios y encontrar el deleite que Dios quiere que encontremos en vivir conforme a estos decretos divinos. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por su santa palabra. Gracias por los 10 mandamientos. Han sido dados para nuestra propia felicidad, para nuestro bienestar. Permita, Padre querido, que tengamos la bendición del Santo Espíritu y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la fuerza para ser obedientes a estos principios divinos. Que su bendición pueda acompañar a cada uno de mis amigos y hermanos,
y que al estudiar acerca de estas leyes divinas podamos encontrar el gozo y el deleite de ser obedientes a su santa y divina palabra. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.